Estamos grabando. Bueno, pues cuéntanos primero un 1 de mayo aquí con los socialistas de Villarrubia y luego acabamos de conocer que vas a repetir en las listas electorales a la Unión Europea. Bueno, lo primero, lo más importante, que es la celebración de un día tan simbólico, no solo para el Partido Socialista y la izquierda en su conjunto, sino ante todo para todos los trabajadores. El 1 de mayo es una oportunidad elemental, básica y además necesaria para reivindicar nuevamente los derechos de los hombres y de las mujeres, de los trabajadores, pero también de la sociedad en su conjunto, porque el 1 de mayo simboliza también la reivindicación de los derechos sociales. Y el Partido Socialista, que es un partido más que centenario, son 145 años de historia, siempre se ha caracterizado por ser el principal partido, el único, el más longevo, el más histórico, pero ante todo el más firme en la defensa de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los derechos sociales, del derecho a la pensión, del aumento del salario mínimo, que tanto se ha subido, por cierto, en este gobierno socialista de Pedro Sánchez, y de todos los logros también que quedan por delante. Hemos subido mucho el salario mínimo, pero no lo suficiente, tenemos que seguir haciendo. Hemos defendido la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo y lo estamos consiguiendo, pero queda todavía muchas brechas de género. Y estamos defendiendo las pensiones públicas como un bien también social, de integración, de sostenibilidad, de familiar y de derecho esencial de los trabajadores al final de su etapa activa, y tenemos mucho que avanzar a pesar de que, incluso teniendo en cuenta que con los socialistas se han subido las pensiones incluso en momentos de crisis. Por lo tanto, el día 1 de mayo es volver a reivindicar que nuestro país, nuestra sociedad y también toda Europa necesita gobiernos que defiendan los derechos sociales para fortalecerlos incluso cuando más difícil está la cosa o en momentos de crisis, a diferencia del Partido Popular. Y además es que nos está funcionando muy bien porque había quien pretendía calar en la sociedad la idea de que quien persigue o defiende o intenta alcanzar la máxima igualdad con los derechos sociales luego no sabe gestionar la economía, porque atender y cubrir los derechos sociales no es bueno para la economía, y nosotros los socialistas ya hemos demostrado hace muchísimo tiempo que somos capaces de defender una España y una Castilla-La Mancha más social, más igualitaria, con derechos sociales, con bienestar social, con pensiones, con empleos, con salarios, y a la vez prosperar económicamente. Y por eso en Castilla-La Mancha y en España estamos liderando el crecimiento económico. Y esto no es un deseo, no es una opinión, esto lo dan las cifras objetivas de empleabilidad, que en Castilla-La Mancha batimos récords a nivel nacional y en España batimos récords a nivel europeo. Hemos creado más empleo que Francia y Alemania juntas en nuestro Estado español, gracias a un gobierno que tiene muy claro que para construir una sociedad más fuerte tenemos que tener más fuertes los pilares sociales. Por lo tanto, vamos en la muy buena dirección y no vamos a dejar en nuestro intento y en nuestra pasión por seguir defendiendo esta forma de trabajo. Candidatura y todo lo que viene por delante, pues lo primero, por supuesto, dar las gracias. Y quiero dar las gracias empezando por mis queridos compañeros de Villarrubia, que han sido una de las más de 100 agrupaciones socialistas que han apoyado unánimemente mi inclusión en la candidatura. Si no fuera por el apoyo de los compañeros y las compañeras del PSOE de Villarrubia, de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, y ante todo también, muy importante, con el apoyo del presidente Paz y con el apoyo del presidente Sánchez, ambos que han querido que continúe trabajando en Europa. Para mí esto supone pues un enorme honor, un enorme orgullo y también pues una gran responsabilidad. Estos 5 años han pasado muchas cosas en Europa, hemos tenido una crisis sanitaria, estamos con 2 guerras y los impactos que está teniendo ya en la economía y también en la estabilidad global. Y teníamos que dar respuesta a grandes retos y desafíos, y se podía hacer de dos maneras, lo he dicho también antes, o como lo hizo la derecha, que era imponiendo a esos hombres de negro los recortes, las restricciones y dejar tirada en la cuneta a mucha gente que tiene más dificultades para salir adelante, o optar por una salida que fuera entre todos. Y por eso desde Europa se logró que nos vacunáramos todos a la vez, no primero los países más fuertes y luego los más vulnerables, sino todos de una. Logramos inocular en la sociedad y en las economías maltrechas dinero suficiente para que no tuvieran que cerrarse empresas, para que no tuviera que haber trabajadores que tuvieran que salir de sus trabajos y fueran despedidos por la crisis sanitaria. Y hemos dado una respuesta también de escudo social ante los efectos de la crisis de la Rusia en Ucrania, como puede ser la reforma del mercado eléctrico, que impide que haya pobreza energética, o que España haya liderado una salida con inversiones estratégicas para que nos hagamos más fuertes frente a aquellos que quieren colonizar económicamente y también geográficamente el mundo.
y estamos en la buena dirección. Y nos presentamos ante las elecciones europeas teniendo muy claro que el modelo español, que se ha estado liderando la salida a la crisis COVID y ha estado liderando la salida a la situación bélica y las consecuencias económicas, tiene que seguir impulsando una forma de construcción europea que nos mantenga a la vanguardia frente a otras potencias económicas que están creciendo muy fuerte y que pretenden robarnos el mercado o que pretenden usurpar la soberanía europea en el estricto y económico y social sentido de la palabra. Yo creo que estamos en un momento de grandísimos cambios a nivel europeo, no solo la transición verde o la autonomía estratégica, o que podamos nosotros los europeos generar nuestra propia seguridad alimentaria con las crisis agrarias que hay como consecuencia también de los precios de los insumos y de las amenazas de otros países, o las falsificaciones o copias, o el mercado desleal. A gusto ver la sede así de... Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Sí, vale. Deja mi coche. En primer lugar, buenos días. En segundo lugar, agradeceros que un miércoles 1 de mayo, pudiendo estar en casa, me consta que alguno de vosotros participado, porque os llamé ayer a uno de vosotros, y habéis hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros, pues mucho de agradecer. En tercer lugar, agradecer, pues quizás, a una persona muy ubicada en Villarruida de los Ojos, no tanto en kilómetros, pues está bien cerca de Imier, no tanto en sintonía, porque también es socialista, pero Cristina Maestre es una amiga, es una compañera, y yo especialmente, Cristina, yo te quiero. Yo también. ¿Qué queremos? Te queremos. No, esto tiene su significado. Esto quiere decir, Cristina, que la política vale la pena. Muchas gracias. Vale la pena por trabajar con la gente. Últimamente, en los últimos 10 o 15 días, Cristina ya ha estado 2 veces aquí, Villarrubia. Era Cristina, ¿no? Una, ¿verdad? Cristina que ha estado una, ha estado 2. Hace 8 o 9 días, en una asamblea extraordinaria, donde te propusimos como candidata para la Unión Europea, vamos, para las listas de España a las europeas, y saliste por unanimidad. Es decir, la población de Villarrubia Os doy las gracias, de verdad, queridos te apoya. compañeros. Muchas gracias. Y una vez que he presentado a Cristina, si os dais cuenta, no te da la bienvenida, no se ha dado porque cuando una persona está en su casa, le da la bienvenida. Por tanto, buenos días a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Decía Cristina al principio, hay en una entrevista en la televisión regional, que es un día simbólico. Y es un día simbólico, Cristina, porque por ejemplo esta agrupación tiene más de 105 años. ¿Cuántos 1 de mayo hemos celebrado? ¿Verdad, Candy? Más de uno. Y lo celebramos hoy, al igual que hace años, que fue el primero. Trabajar, trabajar y trabajar, y conseguir los mismos derechos que no teníamos, que tenemos ahora, gracias a muchos de todos vosotros que estáis aquí. Porque hoy además, Cristina, además de este acto, hoy vamos pues, a agradecer a otros compañeros que han entrado en edad de jubilación y le vamos a hacer
un obsequio. Pues gracias a toda esa gente, hoy estamos aquí sentados nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Y decía que es simbólico el 1 de mayo, y también sé por qué lo digo. Es simbólico porque un 1 de mayo del año 2023, Cristina también nos estuvo aquí acompañando en la presentación de la candidatura. Pues digo que Cristina está bien Villarrubia a los ojos. ¿Y quién mejor que Cristina para representar no tan solo a Villarrubia, no tan solo a Ciudad Real, no tan solo a Castilla-La Mancha, sino a toda España y la Unión Europea? Y decía que más de 105 años tiene la ocupación de Villarrubia a los ojos. ¿Cuántas de cosas han pasado en Villarrubia a los ojos? Voy a ser muy breve, porque tiene que intervenir Rosy, tiene que intervenir Cristina, que no le quiero pisar su discurso. ¿Cuántas cosas ha pasado en Villarrubia a los ojos? Y si os dais cuenta, todo lo bueno que ha pasado en Villarrubia a los ojos, si pensáis, todo, tanto el instituto, cuando gobernaba Felipe, María, el pabellón, el complejo deportivo, la plaza de toros, el centro de día, el centro social, todo lo que ha pasado en Villarrubia a los ojos siempre ha sido con el Partido Socialista. Y quiero terminar diciendo dos cosas. Llevamos un año en la oposición. Nos ganaron por 40 votos, Cristina, 40 votos. 40 votos. Pensar un poco, en un año que llevan ellos, realmente en qué ha mejorado Villarrubia. ¿En qué ha mejorado? Yo creo que hemos ido para atrás. Una alcaldesa que está en la Diputación, que no está presente aquí en Villarrubia, no ejerce su trabajo, ojo, y cobra por ello. Una alcaldesa que el hecho de no estar en Villarrubia no puede trabajar por Villarrubia, porque es muy difícil, muy complicado estar en dos sitios a la misma vez. Por lo tanto, o está en la Diputación o está aquí en el Ayuntamiento. La cuchara, simplemente por el hecho, la fiesta de la Feria del Esto, simplemente por el hecho que lo pusimos nosotros, que lo pusimos en marcha, solamente porque lo hizo un gobierno socialista, lo están quitando. Y termino diciendo que si es simbólico el 1 de mayo, como decía Cristina anteriormente, en la rueda de prensa, Cristina, lo que es simbólico son los hombres y mujeres de este Partido Socialista. Pero sí, tiene palabra. No, ¿se me oye? Es que tengo la voz así muy bajita. Sí, bueno. En casa hablo muy alto, pero aquí no se puede. En casa hablo Me está diciendo que puede dar fe de ello. Bueno, pues bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí en este día festivo. Voy a comenzar así dando unas breves pinceladas, sobre todo del Día del Trabajador y de la clase obrera, porque tampoco me quiero extender mucho, que tiene que hablar Cristina, que es ella la principal protagonista hoy, ¿no? La que va a decir cosas muy interesantes. El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Ha sido festivo en distintas épocas. Tiene su origen, uno de sus orígenes, en Estados Unidos, las ciudades que empiezan primero con la industrialización, como fue también Reino Unido. Allí, en 1886, salen los obreros, la clase proletariada, pues sale a pedir una reducción de su jornada laboral. Entonces, los obreros tenían unas condiciones, pues, bueno, imagino que vuestros padres, los abuelos, os lo han contado, ¿no? A lo mejor pasaban de 12 horas, incluso 16 horas, casi trabajaban los jornaleros y los obreros en el campo. Entonces, aquellos obreros industriales, porque la clase obrera tiene sobre todo sus raíces en la industria, pues empieza a manifestarse, empieza a pedir el 1 de mayo, pues derechos laborales, pero también derechos sociales. Las condiciones de vida de aquellos trabajadores, yo os pido que hagáis que utilicéis la imaginación, me gusta mucho que utilicéis la imaginación, para trasladarnos en el tiempo, ¿no? e imaginarnos a aquellos obreros que trabajaban en las fábricas largas jornadas, apenas les daba el sol. Se utilizaba la llamada mano de obra barata, ¿no? Las mujeres trabajaban, los niños trabajaban también en aquellas fábricas, en la minería. ¿Por qué? Pues porque tenían las manos pequeñitas, eran pequeñitos y se podían meter en las máquinas, podían mejor darle a los botones de las máquinas y sobre todo pues cobraban salarios muy bajos. Por tanto, el Día del Trabajador, los 1 de mayo van a ser sobre todo días para reivindicar, ¿no? Para que la clase obrera, la clase trabajadora, pues reivindiquemos nuestros derechos. Os voy a pedir también que hagáis un ejercicio personal de reflexión
y que penséis cada uno de vosotros lo que queréis que cambie en esta sociedad actualmente, ¿no? ¿Qué vamos a reivindicar para nuestro pueblo o si queréis a nivel general? Yo, por ejemplo, voy a hacer una reivindicación. Yo quiero que haya una política o que regrese la política humanizada, ¿no? Que se humanice más la política, que se deje de lado los laifer o los bulos que se están llevando ahora en internet, ¿no? Las mentiras que está utilizando en este caso pues la derecha para hacer mala política y que se dediquen a hacer política, a luchar por la clase trabajadora, a luchar por nuestros hijos, a luchar por los nuevos derechos, porque es verdad que el trabajo, la modalidad del trabajo ha evolucionado con los años, con el paso de los años, con la llegada de las tecnologías. Y también tenemos nuevos trabajos, tenemos teletrabajo, tenemos trabajos realizados, pues yo qué sé, a través de las nuevas tecnologías también, los ordenadores, no sé, ingeniería, por ejemplo. Trabajos que también necesitan, no nos engañemos, necesitan esos trabajadores también ser apoyados y sobre todo ser respaldados por el Partido Socialista, por las políticas de izquierda, porque en época de crisis tenemos que tener claro que las políticas progresistas han protegido siempre a la clase trabajadora. Incluso hemos visto que ahora tiende a haber más pequeños empresarios, autónomos, que también necesitan, hemos tenido la pandemia, una época de crisis importante, que también ha necesitado la protección del gobierno, en este caso, las pequeñas ayudas o las ayudas, muchas ayudas en este caso, cuando no tienen nada, que llegan a las familias trabajadoras. Pero también, luego voy a preguntar por la reflexión, a ver qué habéis pensado, qué derecho pensáis vosotros que falta todavía por cumplir o qué pensáis que se puede mejorar. Pero el Partido Socialista, como ha dicho Amancio, aquí por ejemplo, se crea en noviembre de 1918, Pablo Iglesias lo crea el 2 de mayo de 1879, es verdad que con un grupo de intelectuales, pero luego se va desprendiendo un poco de esa etiqueta burguesa y se pone del lado de la clase trabajadora. Por tanto, también la evolución de la clase obrera está ligada a la evolución del propio Partido Socialista. Es quien va a encabezar estos primeros de mayo, también las reivindicaciones de los obreros, va a salir a pedir derechos laborales, que se reduzca la jornada, que tengan también un tiempo de ocio, un tiempo de vacaciones y sobre todo pues, que lleven a cabo un poco también pues, ese descanso, ¿no? Ese descanso de los sábados, la mitad del sábado y también el domingo. Por lo tanto, no recuerdo ver en los libros de historia ninguna foto, hablando así de fotos, ¿no? Viendo a los fotógrafos esta mañana, en que estuviese pues la derecha, ¿no? En los partidos de derecha, en las fotos que salen en los libros, incluso en la televisión, reivindicando los derechos de los trabajadores, que nuestros hijos tengan más ayuda en beca, que se luche por una sanidad pública, por una educación pública. ¿Quién ha estado siempre ahí en esa foto? Pues ha estado el Partido Socialista Obrero Español y también han estado los sindicatos, UGT y comisiones obreras. Por lo tanto, la labor del Partido Socialista ha sido también muy importante de cara a esta evolución obrera. Destacaba también Amancio, aquí la historia de Villarrubia de los Ojos, y cómo no, también en mayo tienen lugar aquí unos sucesos que los tenemos ahí registrados en nuestra exposición, que hemos llevado también a cabo aquí en nuestra sede y que pusimos para la celebración del centenario en la Casa de Cultura. Pues tenemos destacados unos sucesos que también va a encabezar la clase obrera y que también va a estar ahí el Partido Socialista. En 1934 ya estaba la derecha, llega la derecha al poder, y la reforma agraria que se había llevado a cabo durante la Segunda República, pues ellos lo cambian todo, ¿no? Como suele pasar, en cuanto llega el partido de derecha, cuando llega el PP, por ejemplo, pues le da vueltas a todo, ¿no? Y en este caso perjudica, como siempre, pues a la clase obrera. Les quita esas parcelas que se le había dado para que vayan cultivando los terrenos públicos, para que puedan comer, para que sus hijos no pasen necesidades, y entonces es la clase obrera cuando decide salir también a reivindicar sus derechos en mayo. Los socialistas encabezan aquella manifestación y bueno, el resultado es trágico porque llegamos a ser noticia en los periódicos de ámbito nacional porque llega a haber 3 muertos, ¿no?
Entonces, por lo tanto, aquí en el pueblo también hemos protagonizado sucesos importantes y reivindicaciones importantes. Bueno, quisiera también dar así un poco unas pinceladas del Partido Socialista. En 1910 ya hay bastantes afiliados en el Partido Socialista y en los sindicatos. ¿Por qué? Pues porque durante la Segunda República las políticas de izquierda, los que gobernaban, los republicanos y los socialistas, ven que hay un índice de analfabetismo importante en la población. Había casi 1 millón de niños sin escolarizar. Más del 43% de las personas de la población no sabían leer ni escribir, ¿no? Por tanto, la izquierda ve la necesidad de llevar esa cultura, la educación, a todos los lugares de España. Forma maestros y así lleva la educación. Se llama la educación móvil, ¿no? Porque como faltaban escuelas, pues lo que hace es llevar la educación a todos los rincones de España, prácticamente a todos los pueblos. Evidentemente a la derecha no le convenía eso. Pasábamos por una España, la España en blanco y negro, que luego se va a repetir también durante la dictadura, en donde lo que primaba sobre todo era el caciquismo, ¿no? Y la España de los señoritos, hay que decirlo así de claro, en donde prácticamente el obrero pues era la servidumbre de aquella clase adinerada, los terratenientes en Andalucía y en muchos de los pueblos de Castilla-La Mancha y de España. Por lo tanto, cuando llega la cultura y llega la educación a la clase obrera, va a haber un cambio importante. Los sindicatos y el Partido Socialista va a notar un ascenso en sus afiliados. Por ejemplo, UGT pasa de 300.000 afiliados a más de 1,5 millones de afiliados. En los años 30, estamos hablando de los años 30. Aquí, en Villarrueda de los Ojos, la mayoría de los afiliados al Partido Socialista Obrero Español eran jornaleros del campo y algunos obreros de la construcción. Entonces, por lo tanto, pues de eso se va a nutrir el Partido Socialista, no de los más necesitados. Una reivindicación. Y ahora os toca a vosotros, así que... Voy a comenzar por Fernando. A ver, ¿qué reivindicarías tú? Sí. Bueno, ¿qué reivindicarías tú hoy? Una sola cosa. Yo casi ratifico todo lo que tú has dicho. Todo lo vas a Porque- rectificar. Sí. No, pero no es por aquello de... porque está muy bien enfocado y es muy real. O sea, que es muy real, que no te ha salido de... Sabemos lo que son ellos y sabemos lo que somos nosotros. Y somos totalmente diferentes. Nosotros creo que no vamos a caer nunca en la política de insultos. Creo que no es nuestro No estilo. debemos. Creo que No tenemos que debemos. tener respeto ante todo en la política y tenemos No que, debemos. tienen que dar ese ejemplo los Eso es lo más políticos sobre necesario, todo. respeto. Miguel Ángel, ¿qué reivindicarías? No pasa nada. No sé, Que vamos a ver si quiere cosas, que no hay ningún problema, ninguna pero prisa. de forma rápida, que hemos Claro, luego al final hacemos un debate. Quiero deciros que después de 4 años en la oposición, 4 años como alcalde y ahora de nuevo en la oposición, que bueno, para mí es un orgullo defender a la gente de mi pueblo, los derechos de mi pueblo, pues ahí es donde tenemos que seguir focalizando. Yo no tan solo como, en este caso, como portavoz, como concejal del PSOE, sino todos vosotros y todas vosotras, porque es importante que esa línea de progreso, esa línea de seguir avanzando en todas las materias, bien sea en educación, bien sea en sanidad, que nos acordamos de sanidad cuando llueve, porque mientras que no llueve no nos acordamos de sanidad, y cuando nos enteramos que una simple operación cuesta más de 150.000 euros o más de 100.000 euros, es cuando nos acordamos de ella. Pues esos derechos los estamos siguiendo, seguimos luchando por ellos y seguimos trabajando por ellos. Pero no olvidéis nunca que por esos derechos muchísima gente ha dejado sus vidas. No tan solo nosotros, sino mucha gente ha dejado sus vidas. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados. Y eso, esa esencia nunca tenemos que perderla. Esa es una de mis principales motivaciones. Otra de mis motivaciones, en este caso, pues es la gente que nos representa en Europa, defendiendo siempre esas políticas progresistas, porque son importantes. Recordar siempre que quedarse estático nunca avanza. El que avanza siempre se equivoca, pero se equivoca siempre para bien. Y no es tropezar en la misma piedra, es seguir tropezando para seguir avanzando. Y punto de vista. Porque las noticias falsas, bueno, ahora se habla mucho de todo eso, tú has hecho una introducción, son muy fáciles de meter,
y porque los jóvenes son los que más consumen pues TikTok, las redes sociales, y se alimentan de la propaganda política de la extrema derecha. Pero no me quedo con eso, me quedo con la mayoría de los jóvenes que conocen nuestra historia y que saben que para prevenirnos, protegernos frente a las dictaduras y los retrocesos de la derecha, conviene conocer nuestra historia. O sea que FETEN, muy bien, muy necesaria, y más en días como hoy, que decía, ¿verdad?, en la rueda de prensa, que es un día para nosotros muy simbólico, pero muy esencial, el día 1 de mayo. Fijaos que a mí me gusta todos los años leer el manifiesto que publica o UGT o que publica el partido, y hoy, esta mañana, se ve que no estaba muy despierta, me he metido en Google y he buscado manifiesto del PSOE 1 de mayo, se me ha olvidado poner 2024. Y empiezo a leerlo allí en la tablet y el Partido Socialista reivindica recuperar la negociación colectiva, reivindica recuperar la subida del salario mínimo, reivindica defender unas pensiones que suben. Yo decía, pero está bien que lo reivindiquemos, pero ¿por qué estas connotaciones tan negativas? Y ya sigo leyendo y me doy cuenta de que estaba leyendo el manifiesto del año 2012, que coincide con el segundo aniversario más o menos de la crisis de la crisis financiera que hubo en los años 2008, 2009, 2010. Y digo, joder, pues me va a venir bien el error para hacer un poquito de memoria. Tú has hecho una memoria de nuestro siglo y medio de historia y de vida y de trayectoria y de reivindicaciones, y yo me he dado cuenta que hace apenas 10 años, 12, estábamos reivindicando algo tan esencial como las pensiones que habíamos conseguido con los gobiernos de Felipe, la subida y protección del salario mínimo que habíamos conseguido con Zapatero, los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres que habíamos también conseguido con los gobiernos de Zapatero y de Pedro Sánchez, y todas las reivindicaciones que en el siglo XXI estamos haciendo más que una seña de identidad, sino una prioridad, incluso en momentos de crisis, como puede ser pues el que tengamos un salario mínimo, un salario digno, un salario que se aproxime o que llegue a esa reivindicación europea que es del 60% de media, en fin, todas esas reivindicaciones sociales, sin olvidar, por cierto, y permanentemente, ese pilar social, es decir, esa política del bienestar que se abandonó en el año 2010, cuando vino una crisis financiera que era brutal, pero que aquí se eternizó, a diferencia de lo que pasaba en otros países, porque el gobierno de la derecha y también en Europa se decidió paralizarlo todo. Y cuando digo paralizarlo todo, significa paralizar la subida de las pensiones, paralizar el salario mínimo interprofesional, paralizar los planes de empleo, paralizar la atención al bienestar, es decir, la ley de dependencia para las personas mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las grandes señas de identidad que nos identifican o que nos distinguen, mejor dicho, de la derecha, que siempre que hay una crisis la utilizan como pretexto para meter la tijera. Nosotros aquí, pues fijaos, lo sabéis muy bien, lo hemos hablado aquí en Villarrubia, el año pasado también lo hablábamos, de la crisis, de todas las crisis que hemos tenido en este tiempo, que también es lo que nos ocurre, que, oye, afortunadamente, si nos pilla a nosotros en el gobierno, la respuesta va a ser distinta, porque la acabo de relatar muy sucintamente, por no hablar de la persecución política a los compañeros. Estoy viendo ahí una foto preciosa de José María Barreda y todo lo que pasó cuando él salió del gobierno y cómo en vez de estar trabajando para arreglar la crisis, se dedicaba con pedal a buscar debajo de las piedras cosas para incriminarlo y llevarlo a la cárcel literalmente. Y esto no es una opinión, esto también pasó. Y se rompían ordenadores a martillazos para tapar ellos sus cosas, pero también cogían los ordenadores de la Junta para buscar lo que nunca encontraron. Lo que nunca encontraron de un gobierno que no solo era honrado, sino además que nunca perdía de vista lo que ocurría y lo que necesitaba la gente. Y afortunadamente, como digo, en esta crisis nos ha pillado a nosotros gobernando, y digo afortunadamente porque nos hemos volcado en dar una respuesta, la respuesta que siempre hemos reivindicado en estas otras crisis. Lo primero en el COVID, cuando todos nos tuvimos que encerrar tres meses sin poder salir a nuestros negocios, sin poder salir a trabajar, sin nada más que con los servicios más esenciales que nunca nos faltaron, como la sanidad o los alimentos y los servicios más básicos, y que mientras que estábamos con el alma al vilo, no solo porque podíamos perder nuestra vida, sino también porque estábamos al riesgo de perder nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestra estabilidad, teníamos a gobiernos socialistas que tanto en Europa como en España como en Castilla-La Mancha trabajaban para que no nos faltaba nada de nada, para que no hubiera despidos, y por eso se aprobaron los ERTEs, para que ningún empresario tuviera que cerrar, por eso se abrieron las líneas de crédito a tipo cero, que gracias a la unidad europea se consiguieron para proteger a los empresarios, a los autónomos y a la clase trabajadora del riesgo que corríamos de estar paralizados como se paralizó el mundo entero.
Esa era la gran reivindicación que los socialistas españoles llevamos a Europa y aplicamos en España y defendimos también en el gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa, como digo, es nuestra forma de entender la política frente a aquellos que decían, pues aquí se está viviendo por encima de las posibilidades, y cuando decimos que se vive por encima de las posibilidades, se cierran centros de urgencia, los médicos son unos gandules que duermen en todas las urgencias, se recorta para sanidad, se recorta para educación y se paraliza la ley de dependencia. Esas son las cosas, las dos crisis que hemos tenido en los últimos 10 años y las dos respuestas que ha habido. Por lo tanto, claro que es necesario hoy hablar de todo lo que hemos conseguido, de los grandes retos que tuvieron nuestros compañeros y que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Muchos derechos, mucho crecimiento, pero también mucha esclavitud. Y gracias a eso el Partido Socialista se sigue identificando como el único partido que va a seguir defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso al trabajo, el derecho al trabajo en condiciones dignas y la protección social. Y eso surgió de las fábricas donde estaban las personas, los seres humanos esclavizados. Esto no es un debate del siglo pasado, es un debate de este siglo actual. Pero hay otras amenazas. Y aquí sí que os hablo como eurodiputada, como miembro de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y también como testigo de todo lo que se está cociendo no solo en Europa, sino fuera de Europa, y las repercusiones que sin duda estáis viendo en España. Aquí en España hemos tenido unas semanas muy duras. El presidente Sánchez decidió parar y con esos 5 días que se dio de reflexión, poner pie en pared a una deriva que no es única en España, pero que aquí se agudiza. La deriva del insulto, la deriva de la noticia falsa, de las que aquí ahora llamamos, con los anglicismos, nos sentimos más finos y más estupendos diciendo lo de la fake news, pero son los bulos de toda la vida. Las mentiras que se hacen para perjudicar la imagen de los que están en el gobierno y que los que están en la oposición no aceptan. Y claro, partiendo de la amenaza tan grande que es no reconocer la legitimidad de un gobierno que es real, que es legítimo y que tiene la fuerza del sistema parlamentario que nos ha dado la Constitución, porque aquí dicen, no, es que no ha ganado. No, perdón. Ha ganado donde la Constitución dice que se ganan las presidencias del gobierno, en el Parlamento. Y la mayoría de los ciudadanos expresada en el Parlamento Nacional dijo, queremos un presidente socialista. No queremos una alianza de la extrema derecha, que ya sabemos, porque lo hemos probado, lo que conlleva. Y esta es el quid de la cuestión de la batalla ideológica que hay cada día en nuestro país. Una extrema derecha echada al monte que se aprovecha de la debilidad del Partido Popular para arrastrarlos a ellos mismos también a la extrema derecha. Yo siempre ya digo que hay una única extrema derecha, que es la del PP y la de Vox, y que se ve en el momento en el que se insulta cada día que amanece. ¿Cómo puede ser que cada propuesta que hagamos los socialistas, del tipo que sea, ya sea social, ya sea hasta subir las pensiones, ya sea subir el salario mínimo, nos encontremos con una negación, con un insulto, con un rechazo rotundo y hostil por parte de la derecha? ¿Alguien se puede creer que no se está haciendo nada bien por parte del gobierno? Si es que la sociedad en la calle está viendo cómo tenemos más empleo que nunca. Lo he dicho antes en los medios y es un dato real. España ha crecido en empleo el doble que Francia y Alemania juntas. Estamos creciendo empleo por encima de la media en Castilla-La Mancha. Se han subido los salarios mínimos como nunca antes se habían subido. Se han subido las pensiones incluso en momentos de crisis. Se ha fortalecido el estado del bienestar. Después de la pandemia dijimos que lo primero era la salud, frente a los que decían que era por encima de nuestras posibilidades. Estamos haciendo, el gobierno de Pedro y el gobierno de Emiliano, también de Castilla-La Mancha, y nosotros en cada uno de los sitios donde gobernamos, estamos haciendo una política de izquierda, social, protectora del bienestar social y de las personas que más lo necesitan. Porque los ricos no necesitan del Estado. Los ricos no necesitan que haya presupuestos generales para fortalecerles a ellos, no. Son las clases medias y trabajadoras las que necesitan la ayuda del Estado, la ayuda de la política, y para eso está la política. Los que insultan no quieren más política, quieren menos política, quieren menos Estado de Derecho, quieren menos democracia. Y por eso en Europa estamos hablando del riesgo de la democracia, porque no ha nacido esta idea aquí solo de Vox. Es que vemos en Estados Unidos a Donald Trump que está haciendo lo mismo, con insultos al contrario, con campañas pagadas por los ricos y poderosos en contra de los que intentan avanzar en derechos. Quieren poner palanca social, un muro de contención al crecimiento social. Y eso no lo podemos consentir.
Y por eso el presidente dijo, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a respetarnos más. Vamos a defender la convivencia cívica. Vamos a defender lo de siempre, los derechos de las personas, de los ciudadanos, de los trabajadores, de las mujeres, de una sociedad que quiere salir adelante, porque las cosas, a pesar de las crisis, van razonablemente bien. Siempre que haya un solo parado, una sola parada, una sola familia que lo esté pasando bien, los socialistas tendrán la obligación de responder y de trabajar para darles bienestar. Pero podemos decir que aunque todavía sigue habiendo mucha gente que necesita del apoyo del estado del bienestar, del trabajo, del empleo, de las ayudas, de la protección social, las cosas van razonablemente bien. Salimos de la COVID razonablemente bien, ya lo he resumido y no quiero avanzar, no quiero extenderme más. Teníamos la guerra de Ucrania, que tuvo un impacto brutal en cuestión de seres humanos y de pérdidas humanas, después de 70 años de paz en Europa, que para eso surgió la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y estábamos gozando de paz y orgullosos que decíamos que por primera vez en la historia, tú eres historiadora, por primera vez en la historia de la humanidad, Europa tuvo el mayor tiempo de paz. 70 años sin que nos peleáramos con los franceses, con los ibéricos, 70 años de paz en Europa por primera vez en nuestra historia. Y ahora tenemos una guerra en Ucrania, que es una guerra también y una amenaza a la paz, a la que defendemos los europeos, a la democracia, de la que gozamos los europeos y también los españoles, y al territorio. Y que también, aparte de las pérdidas en cuestiones humanas, supuso que todo se viniera patas arriba. Los precios por las nubes, facturas de 500 euros, el jugar, porque ahora no solo se juega con armas nucleares o con bombas, ahora hay guerras híbridas. Ahora hay guerras de que yo juego y abro grifo de gas y se te pone el gas a 500 euros en la factura. ¿Y los pagan quiénes? Los pagan. Los ricos han hecho agosto en plena crisis. Los ricos han hecho agosto en plena crisis COVID y en plena crisis de las guerras. Y Europa necesitaba decir, no vamos a hacerlo de la otra vez. No vamos a pedir apreturas de cinturón. No vamos a traer a los hombres de negro. Y el primero que habló, perdona, el primero que dijo, no, así no. Un plan de inversiones. El Next Generation, las ayudas europeas, fue Pedro Sánchez. La excepción ibérica se llama excepción ibérica porque lo propuso Pedro Sánchez. Y gracias a eso tenemos una reforma del mercado eléctrico que dice varias cosas. Lo primero, no va a haber pobres sociales. Se va a regular la energía para que no se desboque como se desbocó al principio de la guerra. Segundo, dependemos mucho de los tiranos, como Putin. Le compramos el gas, le compramos el petróleo. También países árabes, también Estados Unidos, que lo ha puesto a precio de oro. Vamos a ser más independientes. Una reforma, eso que muchos dicen que es una ridiculez, el plan verde, el pacto verde. El decir que tenemos que proteger al planeta y al medio ambiente, pero a la vez tenemos que ser más autónomos. Y en vez de comprar carbón y petróleo y gas que contamina, vamos a hacer energía eléctrica del hidrógeno que manejamos en Puerto Llano, de las eólicas o de las fotovoltaicas de las que disfrutamos en Castilla-La Mancha. Ojo, que somos la primera región de Europa en nivel de crecimiento en los últimos meses de inversión en fotovoltaica, por ejemplo, o en eólica o de extensión del hidrógeno. Tenemos la buena suerte en España de tener horas y horas y horas de sol, de tener una inversión y un trabajo hecho, al igual que los holandeses, que decimos, oye, los del norte, que parece que son los más listos del mundo. No, también nosotros hemos adelantado camino invirtiendo en energía verde para poder decir, pues mirad, todos los que estéis ahora intentando amenazar al mundo con guerras y con otro tipo de amenazas globales o con sanciones, nos han cerrado el mercado al vino o el los productos españoles también por una cuestión de soberanía de otros países que quieren ser más poderosos que Europa. Y hemos dicho, pues vamos a hacernos más independientes, vamos a apostar por hacer una energía que sea sostenible, que sea verde, que no contamine y que nos haga más independientes. Y yo creo que eso es una forma también de afrontar la nueva reindustrialización o la revolución industrial del siglo XXI es esto, el decir que vamos a producir nuestros propios alimentos y vamos a hacer más fuerte a nuestros agricultores. Las protestas en Europa de estos últimos meses de los agricultores tienen una importancia vital y no lo han sabido entender hasta última hora los burócratas europeos. La propia Comisión Europea, Partido Popular, la número 1 de la Comisión Europea es del Partido Popular. El comisario de Agricultura de la familia política de la extrema derecha de Vox. Es que de esto algunos ya se callan, cuando se ponen en la calle a sacar los tractores y a parar la obra o el campo para protestar porque no se sienten respaldados por Europa,
Algunos han querido tapar que quienes han mirado para otro lado en tiempos de crisis, negando, para empezar, el cambio climático que ha también llevado a límites al sector agrario, ha sido la derecha. Por lo tanto, tenemos que trabajar para hacer también esa pedagogía de, primero, nunca los socialistas vamos a abandonar el pilar social, los derechos sociales que hoy aquí reivindicamos, porque da igual que estemos a principios de siglo, en las fábricas, en la esclavitud, da igual que estemos en la eterna crisis, que sí es verdad, que son cíclicas, y en la última financiera nos llevó a dejar o a sufrir un 57% de paro juvenil en la época de la crisis financiera del año 2010. O una crisis que amenazaba y que obtuvo una respuesta que era social, que fortalecía el estado del bienestar y la atención y el peso del Estado, del gobierno, que es necesario, porque aquel que repudia de los gobiernos y de la democracia, lo que defiende es las dictaduras. Y las dictaduras no van a ayudar a los que peor lo están pasando, solo hay que darse una vuelta por las dictaduras que hay en el mundo. ¿No? Tenemos un montón de elecciones en Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Se dice que más de la mitad del planeta va a ir a elecciones en este año. Sin embargo, bueno, y no en vano, cada vez hay más países que han perdido la democracia. Cada vez hay más países que han perdido la democracia. Y deberíamos hacérnoslo mirar. Deberíamos hacérnoslo mirar. Porque algunos, muchos de ustedes ya tienen una edad y han visto lo que ha pasado en la dictadura. Y también conocéis la historia de nuestra tierra, de la dictadura aquí en España y de todo lo que se perdió en la guerra civil. Y lo que nos costó recuperarnos. Por desgracia, la gente joven desconectó de eso hace mucho tiempo y se piensa que este estado de eterno bienestar en el que vivimos va a ser permanente o ha de ser permanente. Debería serlo. Pero eso no quiere decir que no tengamos esa amenaza. Y la tenemos. Y estamos en un estado de polarización global. En todas las partes del planeta hay un sistema de polarización global. En Polonia, dentro de la Unión Europea, en Hungría, dentro de la Unión Europea y en otros muchos países de dentro y de fuera, ya está habiendo más retrocesos. Se persigue a los que piensan distinto, se persigue a la oposición cuando no piensa lo mismo, se persigue a las mujeres, se les quita derechos en países donde estaban ya más que consolidados. Y aquí en España, si escuchamos o si tomamos el esfuerzo, que sé que es duro, de leer un programa político, por ejemplo el último de Vox, lo primero que decía era derogación de la ley de violencia de género. ¿En qué le molesta que haya una ley que impida que se asesine a mujeres y niños por la violencia machista o la violencia vicaria? O ¿a quién le molesta que haya personas del mismo sexo que se quieran? Porque hay que perseguir a quien sea o a quien piense distinto o a quien tenga otra forma de ver la vida. O eliminar leyes tan básicas como las que garantizan el estado del bienestar, la ley de atención a las personas que ya no pueden valerse por sí mismas y que todavía no tienen la pensión suficiente como para poderse pagar la atención social. Ahora viene una derecha que se empeña en derogar todos los grandes logros y avances que hemos logrado los socialistas y ante toda la sociedad en su conjunto, y por eso nos valoran. Por eso somos el único partido que ya lleva 145 años de historia. El resto apareciendo y surgiendo otros, cambiándose de collar o cambiándose de nombre, como se quiera llamar, pero el único que permanece es el Partido Socialista. Y esto, queridos compañeros y compañeras, es porque a pesar de que nos insulten, de que intenten frenarnos, de que revuelvan el ambiente político como hacen siempre que están en la oposición, la mayoría silenciosa de la gente en la calle, la mayoría sabe que solo con un gobierno socialista, solo con nosotros, tenemos garantía de atención social. Así que esa es nuestra misión, seguir diciéndolo. Todos y cada uno de nosotros aquí en el ayuntamiento. Pues seguramente habrá que ver, bueno, aquí ya sabemos lo que hay, que no hay nada. No tenemos alcaldesa, no está, prefiere irse a Ciudad Real, allí pisa la alfombra bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos cada uno y recortes. Y recortes. No pide horas porque, claro, ella tiene ya su estatus, tiene sus cargos y tal, por no ir a la Junta a pedir esas horas que les hacen falta a nuestros mayores para que estén mejor mirados, ¿no? Esos prejuicios se tienen aquí en el pueblo. Y esos prejuicios, desde luego, Miguel Ángel no los ha tenido y siempre ha estado luchando, junto a Isabel también, que han reivindicado también los derechos y nuevas horas. Y se han conseguido un montón de horas. Y ahora hay mucha gente que está siendo atendida por esas horas que han llegado. Por desgracia ha aumentado la lista de ellos que están, sí, claro.
de los usuarios que no están siendo atendidos. Pues, queridos compañeros, tenemos que seguir explicando, aunque ya no lo estemos, lo que hemos hecho. Tenemos aquí al alcalde de Las Labores, que quiero darle la bienvenida, lo quería haber hecho al principio, y Venancio, muchísimas gracias por estar aquí. Poner los ejemplos de lo que hemos hecho cuando hemos estado en el gobierno y lo que estamos haciendo donde gobernamos. Tenemos muchas cosas que contar. Es verdad, y yo creo que va un poco nuestra forma de ser, porque somos gente humilde, somos gente normal, somos modestos, no alardeamos de nada, cosa que la derecha sí hace, que muchas veces nos da como reparo contar lo que hemos hecho. Pero si tenemos mucho que contar, si es que tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos de todo lo que hemos hecho, motivos de sobra. Aquí en Villarrubia las grandes cuestiones que hemos alcanzado las hemos hecho con gobiernos socialistas y hemos tenido muchísimos gobiernos socialistas. Muchos de vosotros habéis sido concejales y habéis sido artífices, y los que no, pues ayudando y remando como siempre lo hace el Partido Socialista, delante o detrás del escenario, pero siempre remando. Entonces, hoy también es un día para reivindicar y sacar pecho y decir que sí, que somos los únicos garantes del progreso y de la democracia, de la igualdad, del trabajo y del respeto, y que estamos con esa revolución pendiente, la revolución del respeto. A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo lo he pasado muy mal estos días de atrás, muy mal. No os podéis imaginar la imagen, no os lo podéis imaginar la imagen y el concepto que tienen de Pedro Sánchez en Europa. De todo el socialismo europeo, el líder es Pedro Sánchez. Os lo puedo asegurar. Mirad, la socialdemocracia, es cierto que en Europa ha tenido una crisis. Somos 27 Estados miembros y solo hay 4 gobiernos del PSOE. Esto es para hacer una reflexión profunda. El líder, por encima de los alemanes, que también ahora mismo está gobernado por un presidente socialista, el líder indiscutible europeo es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Y estos días en los que entendíamos que él, como ser humano, porque todos tenemos piel, estaba pasándolo mal, porque ya está harto, pero no solo por una cuestión personal. Yo sinceramente siempre he pensado que no era una cuestión de su mujer. Su mujer seguro que ha sido la primera, no me metas. Lo que todas digo, oye, que lo pasamos todo muy mal, los cuellos que cuando están nuestras parejas en política... Eso no lo cuenta. Claro, por eso te he mirado. Hasta en los medios de información he salido. Por eso te he mirado. Y sin embargo, claro, no es una cuestión de... No. Es que cuando se ataca al presidente, se ataca a todos los socialistas. Si Pedro hubiese decidido irse, al final no hubiese sido el sanchismo. Hubiese sido lo que siempre ha sido, el socialismo. Porque lo que hace la derecha cada vez que insulta al Pedro Sánchez es insultar a los socialistas. Ahora es Pedro Sánchez, un presidente valiente, un presidente que ha avanzado, igual que Emiliano aquí en Castilla-La Mancha, que es indiscutible su poderío, su presencia y la influencia que tiene en la sociedad castellano manchega. Y tienen un poder importante y un afecto importante de la sociedad por su trabajo. Pero cuando la derecha les ataca en primera persona, en realidad no, de verdad, no nos confundamos. Están atacando a todos y cada uno de nosotros. Porque nunca han aceptado que una persona humilde, modesta, que viene de la clase trabajadora, que viene de la sociedad, no de las élites de donde provienen todos estos, esté gobernando porque la democracia les ha puesto ahí donde estamos. Y ese es el quid de la cuestión. Y la amenaza en Europa, y esa es la razón de ser de nuestra campaña electoral de aquí al 9 de junio, que vamos a elecciones en Europa, es decir, ojo, porque no es un fantasma, es una amenaza real. La derecha europea, encamada con la extrema derecha, esclava, hoy ya lo hablábamos hace un rato, la propia presidenta de la Comisión Europea, que es del Partido Popular Europeo, de los alemanes europeos y conservadores, ya ha dicho que no descarta que si hay una mayoría suficiente pueda gobernar con la extrema derecha. Ya os puedo decir que eso es el final de Europa. Para proteger a los ciudadanos europeos que se han llevado a cabo en el Parlamento Europeo, han ido en contra o con el voto en contra de la extrema derecha, y con ello se quieren aliar la derecha europea. Por lo tanto, también se juega en Europa. Ya hablaremos de eso cuando empiece la campaña, pero es un momento ideal ahora también para alertar de lo que nos estamos jugando. No solo nos jugamos cuando decidimos el alcalde o cuando decidimos al presidente del gobierno regional o nacional. En Europa, las ayudas COVID, las ayudas al fondo, al empleo, a la formación, a las pensiones, al bienestar social, al tejido empresarial, a los agricultores, a los nuestros, que somos un mundo rural, todo viene de Europa. Y entre mirar hacia otro lado, estilo Hombres de Negro, como se hizo en el año 2010, 2012, o luchar por una Europa que proteja y que responda,
hay un voto a un lado o a otro. Así que os pido, queridos compañeros, y con esto ya me callo, si queréis hablamos, ayuda, os pido ayuda, porque es verdad que en la globalización está la polarización, en las redes sociales, en las mentiras y en el ataque. Nosotros no vamos a atacar, nosotros no vamos a insultar a nadie, defendemos de verdad la revolución del respeto. Y por eso pedimos que, como siempre hemos hecho, con nuestras formas de actuar, interactuar, nuestras relaciones, con nuestra fuerza de la militancia, salir adelante a la calle con la cabeza bien alta, con la humildad que siempre hemos tenido, pero sin ningún tipo de temor a defender lo que solo los socialistas sabemos hacer. Así que nada más y muchas gracias y gracias por vuestra atención. Son buenas ideas. O Villarrubia, digo, ¿me lo preguntas? Bueno, ya no es todo más, el día del libro digo, ¿me lo preguntas de verdad? Digo, yo me voy a Villarrubia. Aunque esté ya muy repetida, porque sabía que quería estar aquí el año pasado, justo también el día 1 de mayo. Pero de verdad que me encanta estar con vosotros, es una agrupación muy importante en la provincia, muy importante, y entre otras cosas porque la calidad humana de los compañeros, de todos, no solo los que habéis estado, que habéis hecho una magnífica labor, todas las legislaturas, sino también por los que estáis ahí. Y es que de verdad, los que estamos aquí no somos nada ni nadie si no contamos con los que estáis ahí sin pedir nunca nada a cambio, o queriéndolo, aceptando no estar muchas veces, porque no todo el mundo cabe en las listas. El apoyo de la militancia es fundamental, no solo para que nosotros podamos estar donde estamos, sino ante todo para que podamos hacer allá donde vayamos. Y eso lo debemos a vosotros. Por eso esto es merecidísimo, yo no me lo merezco, es merecidísimo para todos y cada uno de los militantes del Partido Socialista de Villarrubia de los Ojos. Cristina, tú siempre bienvenida a Villarrubia. Sonrisa, forma silenciosa de risa, con elegancia los héroes la emplea. Cuando a corazón las penas golpean, sonríe, puedes troncharte de risa, siempre que tus novias te riñan, sea cual sea el dictamen.